Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión mensual de la Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León del mes de noviembre, ya casi terminando este 2024. Y la verdad es que es una sesión que yo creo, estoy muy seguro que les va a gustar mucho. El ponente de hoy, pues, ¿qué les digo? No lo conozco desde siempre porque no es así, pero sí desde que empezó la residencia. Siempre se ha caracterizado por preguntón, por querer estudiar, por querer aprender. Y bueno, pues actualmente ya todo un colega, un egresado de la especialidad de medicina de emergencias del Hospital General de Zona 4. Él también, obviamente, no se quedó nada más con eso. Trabaja en el Hospital de Traumatología y Ortopedia en la UMAE 21 aquí en Nuevo León. Trabaja como médico de urgencias también en el Hospital Suiz y pues obviamente siempre ha tenido esa hormiguita, ese deseo de estar ahí en enseñanza y capacitando, y obviamente se lo llevó a ser profesor, también adjunto en el mismo hospital donde se formó, instructor de BLS, ACLS, avalado por la American Heart, y bueno, parte del centro de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar en el área de Tech Salud aquí en Monterrey. Es para mí pues, realmente un gusto darle la bienvenida al doctor José Ricardo Niño Luna con el tema de cetoacidosis diabética en el paciente adulto. Bienvenido. Muy bien, todo tuyo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues creo que ya dijeron un poquito de mi currículum. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora que lo vean. Vamos a irnos con un tema muy interesante, controversial, lleno de muchos altibajos, que se llama cetoacidosis. Ese tema es tan interesante que antes se manejaba en varias etapas. Había unas guías que se manejaban por parte de la ADA aquí en el lado de América. También teníamos un área de Europa. Aún así en Europa teníamos el área británica. Cada quien tenía sus guías, cada quien tenía sus normativas, lo cual causaba mucha confusión. Confusión que era del diagnóstico, confusión directamente en el área del tratamiento y así como en la fisiopato. Yo creo que vamos a abordar muchos temas. Este tema es muy importante, me gusta mucho y como le digo, controversial tanto que ya hicieron un consenso que inició en marzo de este año, el cual ha estado ya tratándose con ciertas disputas, ciertas interrogantes. Y entonces ahorita vamos a hablar mucho de eso, lo que son las interrogantes y lo que nos dice la evidencia científica. Vamos a ver nuestros objetivos, definición, fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Ya yendo directamente sobre la definición. La definición de cetoacidosis diabética la tenemos como una consecuencia de la falta absoluta o relativa de insulina. Esto va acompañado de una elevación de las hormonas contrarreguladoras. La cetoacidosis como tal es la emergencia hiperglicémica aguda más común que existe con personas con diabetes mellitus. Generalmente va a resultar en la tríada de acidosis metabólica, cetosis e hiperglucemia. Esto sucede en nuestros criterios y en nuestros diagnósticos anteriores, los cuales, como vemos ahí, nuestro dinosaurio ya está siendo en desuso. En las guías actuales del año pasado, británicas ya nos estaban diciendo que no les gustaba mucho el área de la hiperglicemia. ¿Por qué? Porque con los nuevos medicamentos, ¿qué nos está diciendo? Que ya no es un criterio como tal para considerarlo parte de la cetoacidosis, por presentar una cetoacidosis euglucémica. Aquí, como vemos, ya se va a despedir nuestro amiguito. Esto, como les había mencionado, nos va a hacer por una elevación directamente de las hormonas contrarreguladoras. Va a ser acompañado de varios grados de depresión de volumen circulatorio. Esto ténganlo muy en cuenta porque es parte de nuestro tratamiento como tal. Como siempre, hay que estar individualizando a nuestro paciente.
No porque lo lean en tal guía, en tal parte, quiere decir que nuestro paciente va a cumplir con todos esos criterios. Por eso les digo que se vuelve muy interesante este diagnóstico. Aquí vemos todas las asociaciones encargadas y sociedades encargadas del conjunto estudio de la diabetes, los cuales ya quedaron todos reunidos en un solo consenso. Ahorita vamos a hablar de este consenso como tal y sus bemoles de tal. En epidemiología, ¿qué vamos a ver? Que de la cetoacidosis diabética, 2/3 partes van a ser de diabetes tipo 1 y 1/3 parte van a ser de tipo 2. El 30% de este último grupo vamos a tener casos mixtos. Entonces, la cetoacidosis no le gusta andar solita y en esos pacientes geriátricos normalmente la vamos a encontrar mezcladita y acompañada. ¿Ok? Si tenemos pacientes jóvenes, menores de 18 años, que no tienen diabetes, si cumplen con todos los criterios, ellos pudieran estar debutando con diabetes tipo 1. ¿En qué incidencia la tenemos? En una incidencia de un 13 a un 80%. Esta es una estadística generada directamente por nuestros vecinos de Estados Unidos. ¿Qué vamos a ver aquí? La mortalidad. En realidad, la mortalidad por cetoacidosis diabética no es tan alta, ¿ok? Tenemos fuera de la UCI el 1% y del 1 al 5% en los pacientes críticos. Ahorita mencionaré otras variantes o otras comorbilidades que pudieran incrementar la mortalidad de ese 5% hasta un 40%. Las causas más comunes vamos a tenerlas las infecciones severas, la sepsis, el edema cerebral como tal de la mortalidad y en los factores de riesgos, ¿cuál va a ser? Una sobrecorrección rápida de la hiperglicemia y aunado a eso va a ser la administración del bicarbonato. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Va a ser bajo nivel socioeconómico, la adolescencia por el descontrol hormonal que existe, el sexo femenino, y que tengamos el antecedente de una hemoglobina glicosilada elevada y con algunos periodos anteriores a cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son los factores que van a desencadenar esto? Principalmente, como mencioné en un principio, las infecciones, algunas enfermedades con respuesta sistémica como síndrome de coronario agudo, accidente cerebrovascular, pancreatitis, embolia pulmonar, entre otros que no he mencionado. También vamos a tener problemas con un problema de la bomba de insulina. Ojo, esto es cuando tenemos pacientes tipo 1 que tienen su bomba de infusión continua. ¿Ok? En cuanto a los niños, también son muy importantes porque en estos personajes que tenemos de la niñez, vamos a tener una mala adherencia en cumplimiento con el tratamiento como tal, el cual el factor desencadenante va a incrementarse hasta en un 50% de esta población. Vamos a hablar ahora de la parte, para mí, más interesante de esta clase, ¿sí? Que es la fisiopatología. Antes de eso, la fisiología vamos a ver que sea una parte importante de esto. ¿Por qué? Tenemos que conocer cuál es la homeostasia de la glucosa. La glucosa vamos a tenerla una integración directamente, una absorción en el intestino delgado, una reabsorción en el riñón, los cuales van a ser guiados por cotransportadores, los cuales son el SGLT1 en el intestino delgado y en el riñón el SGLT2. Tengan en cuenta ese SGLT2 porque en realidad no es único del riñón, lo podemos encontrar en algún otro sitio de nuestro organismo. El otro parte importante de la fisiología va a ser la internalización del consumo de glucosa en los tejidos. En español, ¿cómo vamos a utilizar esa glucosa que tenemos a nivel sérico en la célula? Se va a ir acompañado de un transportador como tal, que va a ser el GLUT4. Este también es muy importante porque es el que se va a asociar con la insulina y es donde aquí va a desencadenar toda esa serie de eventos desafortunados. Otra parte importante, también parte de la fisiopatología, es una producción hepática de la glucosa en aquel tipo de paciente en el cual no tenemos un metabolismo con la glucosa como tal y va a empezar a generar glucosa por parte del hígado. Para comprender cómo va todo esto, la insulina hay que ver cómo funciona.
antes de ver todo eso, vamos a ver que está guiado por unos transportadores. Esos transportadores están adentro de su célula en forma de vesículas, los cuales al momento de llegar la insulina, vamos a reclutar esos transportadores a la membrana celular para que puedan absorber la glucosa. Esto no se queda abierto, ya que cuando ocurre una depresión o disminución de la insulina, esas vesículas van a volver a internalizarse para guardarse. Se van a acumular primero en pequeñas vesículas, siendo ya después unos endosomas mayores. Esos endosomas se van a preparar dividiéndose y preparados para cuando vuelva a incrementarse la insulina. Este ciclo ocurre continuamente en nuestro organismo. ¿Por qué sucede eso? Para evitar la resistencia a esos receptores que ya no estén funcionando. Hay que ir estando renovando siempre. Las contrarreguladoras, otro personaje muy importante en cuanto a la fisiopatología, porque siempre cuando preguntamos en el pase de visita, ¿qué es la cetoacidosis? Nomás nos mencionan las contrarreguladoras. Hay que tener en cuenta que la hormona de crecimiento, el glucagón, catecolaminas y la hormona adenocorticotropa van a ayudar mucho a que esto se nos descontrole. Si vemos ya estando aquí directamente, vamos a encontrar que esas hormonas de crecimiento y el cortisol van a interferir directamente en el reclutamiento de esos receptores. Entonces, esto es una parte importante que se le está dando mucho auge porque de aquí es de donde se desencadenan las cosas externas que nos va a causar la cetoacidosis. Viendo ya la fisiopatología, yo creo que esta fisiopatología ya la hemos visto demasiado, lo vimos en los libros, lo vemos en las revistas, en el Nature. Esta es una publicación de Nature, muy interesante, muy importante, pero en realidad ya no está siendo práctica, confunde mucho. Vamos a iniciar con esta que viene directamente en el consenso. Es muy interesante porque aquí ya meten como causa, como tal, la infección. Aparte de la insuficiencia de la insulina, también incluyen el estrés celular que va a causar esa elevación del cortisol y las medicaciones. Ese también es uno de los principales causas por la cual los medicamentos nos pueden causar cetoacidosis. Entonces, cuando tenemos estas principales causas, que nosotros vamos a irnos directamente de este lado, que es cuando no tenemos la insulina. Esa insulina en los diabéticos tipo 1, lo cual va a hacer que adentro de tu célula no puedas tener la energía suficiente para generar el ATP, la energía. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a tratar de obtener energía de otros lados, de los ácidos grasos, aumentando la lipólisis y aumentando también los ácidos grasos no esterificados, lo cual también va a elevar el glicerol de ese metabolismo, llega al hígado y va a empezar a formar glucogenólisis. Eso quiere decir que todo el glucógeno que tenemos en nuestro cuerpo lo va a empezar a deshacer para formar glucosa. Yendo directamente con las hormonas contrarreguladoras, vamos a tener un aumento a la resistencia a la insulina, que ese aumento de la resistencia a la insulina va a hacer que nuestra insulina que tengamos a nivel sérico no sea aprovechada como tal, por lo cual va a ser una deficiencia relativa de insulina. ¿Ok? Sí, esto va a hacer que en el tejido periférico no obtengamos la energía suficiente, aumentando ese lactato. Esa célula va a empezar a sufrir, va a empezar a tener un estrés celular y va a aumentar también los aminoácidos. Otra parte que va a contribuir a que tenga una gluconeogénesis. Va a intentar obtener y tratar de obtener esa glucosa a como dé lugar en el hígado. ¿Ok? Sí. Posteriormente a eso, va a ser un círculo vicioso muy importante en el cual la glucosa va a estar elevada a nivel sérica, pero a nivel celular va a estar ausente. Este círculo vicioso va a causar aumento de una importante cantidad de glucosuria, lo cual va a ser secundario, o mejor dicho, va a condicionar una diuresis osmótica con una pérdida de los electrolitos. Va a causar una depresión de volumen y nos vamos a mantener en un estado hiperosmolar. Esta parte es una de las partes importantes por las cuales nuestro paciente va a llegar en estado de choque, el cual el estado de choque va a estar
aprovechándose porque eso va a aumentar el estrés oxidativo que tenemos y una respuesta inflamatoria como tal. Dentro de nuestras nuevas actualizaciones ya vieron que hay una asociación directa con un estadio inflamatorio severo. Eso va a ser debido a una elevación de las citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, 6 y 8, los cuales van a hacer también una elevación de la proteína C reactiva, van a empezar a tener especie reactiva de oxígeno y vamos a empezar a tener también biomarcadores de peroxidación. Ojo, todo esto que sucede es en ausencia de alguna patología o alguna infección. ¿Ok? Sí, esta es una respuesta directamente causada por la cetoacidosis. Los cuales, toda esta respuesta inflamatoria, cuando nosotros empezamos a tratar la cetoacidosis y ya tenemos valores normales, vamos a presentar disminución de esta respuesta inflamatoria per se. Ya que vimos algo de la fisiopatología, vámonos a otra cosa importante que hemos tenido también de controversia desde mis pases de visita que yo tenía en el hospital. Saludos. ¿Ok? Siempre me preguntaban, ¿cuáles son los criterios para una cetoacidosis? Y pues yo, el doctor Niño, llegaba y resultaba que se sabía los de la ADA. Pero decían, no, no quiero los de la ADA, quiero los de europeos. Y ahí va a investigar el doctor Niño los europeos. Pero sorpresa, estaba rotando también en pedia y me preguntaban por los de pediatría. Entonces también había otros criterios más. ¿Qué dice el consenso? Vamos a agarrar todo, lo vamos a arrumbar y haremos unos contextos, unos criterios diagnósticos un poquito más globalizados, en los cuales ya quedó por dicho, tenemos un diagnóstico de una glucosa por encima de 200 o igual a 200. Ojo, también mencionan aquí una glucosa normal. Exclusivamente vamos a tenerlo en los pacientes ya conocidos diabéticos, ¿ok? Si tenemos un paciente que no tiene diabetes y tiene datos de una acidosis metabólica, no se vayan con la finta. Pues tu paciente puede tener una enfermedad renal crónica, puede tener una enfermedad hepática, puede tener alguna otra alteración que nos pueda tener en un medio acidótico. ¿Ok? La otra cosa importante es la cetosis. Esto se va a volver cumbre en el diagnóstico como tal. Nos exigen tener valores de beta-hidroxibutirato por encima de 3 milimoles, que en realidad yo trabajo en el área pública, en el área privada, aquí en México, es difícil que tengamos una concentración de un beta-hidroxibutirato a nivel sérico. Entonces, ¿qué nos va a ayudar mucho? Que tengamos las famosísimas tiras reactivas del examen de orina, los cuales nos van a definir y nos dicen, sí, el diagnóstico va a ser 2 cruces o más para poner el diagnóstico como tal. Ojo, diagnóstico seguía con las tiras reactivas. Los criterios de resolución ya no incluyen las tiras reactivas. ¿Ok? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestro paciente tengamos una acidosis metabólica, un pH por debajo de 7.3 o una concentración de bicarbonato por debajo de 18. Y me van a preguntar, ¿y el anion gap? Pues bueno, el anion gap lamentablemente ya no es parte del diagnóstico porque ya se demostró que hay otras patologías que nos pueden alterar el anion gap. El simple hecho de que tu paciente tenga una depresión de volumen ya te va a tener un anion gap elevado. El hecho de tener vómito, diarrea o pérdidas por parte de ese tipo, vamos a tener también un anion gap muy prolongado porque hay una pérdida del cloro o hay una alteración del cloro. En la parte de la resolución también el anion gap se quitó porque pues todas las guías nos dicen ponle solución salina, la cual contiene cloro y por esa hiperhidratación nos va a hacer que ese anion gap no sea el efectivo para diagnosticarlo como una resolución, ¿ok? Así que el anion gap queda desechado completamente y lo más importante, volvemos a insistir, individualizar a tu paciente siempre. ¿Ok? No porque el doctor Niño llegó diciendo que estos son los criterios, si mi paciente no lo cumple por X o Y razón, no tiene cetoacidosis. ¿Ok? ¿Sí?
Mis pases de visita igual en traumatología me han entregado pacientes con cetoacidosis y yo, sorpresa, en el examen de orina no tiene cetonuria. Y algunos de mis residentes dicen, doctor, pero sí tiene acidosis y la glucosa. Y yo, ¿y luego? Eso nos convierte en alguien que tenemos que usar un poquito el raciocinio con estos criterios, ¿ok? No irse directamente casado nomás porque dijo la guía. ¿Cuál va a ser la presentación? Esa presentación puede ser inicial en horas o días. Usualmente pueden estar con un estado de alerta preservado. Pero si nuestro paciente está en un estado de choque, nuestro estado de alerta va a ser de somnoliento a estupor. ¿Ok? Lo que sí va a cumplir es que tiene el historial de poliuria, polidipsia, pérdida de peso y deshidratación. Vamos a tener que también el paciente va a incluir su parte del motivo de consulta, náusea, vómito y dolor abdominal. Ojo, en los pacientes jóvenes, casi más del 50% va a tener dolor abdominal. Esto es secundario a una acidosis metabólica que altera la perfusión del intestino como tal. También vamos a encontrar en los pacientes con una acidosis más pronunciada, una acidosis o una respiración de Kussmaul, que es la famosa respiración metabólica. Y yo creo que ya lo empezaron a quitar y luego lo volvieron a poner el famoso olor a frutitas. De repente, pues sí hay que usar el olfato con algunos pacientes porque eso nos puede ayudar bastante al diagnóstico. Y abusados, porque en el geriátrico casi un tercio de la población lo vamos a empezar con un estado híbrido o mixto, en el cual va a estar mezcladito con un estado hiperosmolar hiperglicémico. La severidad la vamos a ver directamente causada. Un tantito. Bueno, ya lo puse. Por los antecedentes de diabetes o nivel elevado, vamos a tener una glucosa que no va a cambiar, va a ser igual en todo, mayor a 200. La cetonemia en la cetoacidosis leve y moderada la vamos a tener de 3 a 6. En la severa vamos a tener que puede estar un poquito incrementada. La acidosis, eso sí es la parte más importante de poder definir la severidad. Vamos a tener de 7,3 a 7,25 con una cetoacidosis leve, de 7 a 7,25 una moderada y menor a 7 va a ser la severa. Aquí el estado mental va a incluir directamente por el estado de choque que se presente. Normalmente, como les menciono, están en alerta hasta un estupor o coma. ¿Ok? ¿Dónde vamos a tener que tratar a los pacientes? Yo sé que en urgencias como tal tratamos todo, pero la recomendación por parte del mismo consenso es, si tiene una cetoacidosis leve, va a ser en un tratamiento regular, en un área hospitalizada, en una cetoacidosis moderada, una unidad de terapia intermedia, y en una cetoacidosis severa, una unidad de cuidados intensivos como tal. Creo que acabo de aclarar muchas dudas en los diagnósticos. Ahora vamos a irnos al tratamiento. El tratamiento va a guiarse directamente de 3 pilares. Esos 3 pilares son súper fundamentales en todo esto. El primero va a ser una administración temprana de líquidos. En el segundo vamos a tener que corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos como tal para que posteriormente iniciemos insulina. ¿Ok? En ese orden es el que se maneja de mejor manera y el que tiene menores consecuencias o complicaciones. Vamos a extender esos 3 pilares y vamos a irnos directamente con la hidratación. La hidratación es una parte importante y fundamental porque, porque vamos a justificar. ¿Qué pasa con la hiperglicemia? La hiperglicemia como tal, habíamos mencionado, va a causar una diuresis osmótica, lo cual nos va a tener una depresión de volumen por la misma diuresis osmótica, por el vómito y por una reducción de la ingesta, lo cual nos va a liberar hormonas del estrés que ya los mencioné hace rato y vamos a tener un aumento de la resistencia de la insulina. ¿Qué hace la hidratación? La hidratación es bien fácil. Ponemos líquidos, restauramos el volumen intravascular. Vamos a mejorar la perfusión orgánica, lo cual va a disminuir el lactato. Funcionalmente su riñón va a mejorar y también vamos a disminuir esa resistencia a la insulina a nivel tisular. Ya ha pasado casos y han mencionado, y de hecho muchos maestros mencionaban, no inicies insulina hasta que lo hayas hidratado porque no se va a distribuir.
La verdad es parcial. ¿Por qué? Porque la verdad completa nos dice que al momento en que tu célula ya no tiene un estado de deshidratación o de choque o de crisis como tal, va a mejorar esa salud y va a mejorar también el hecho de estar elevando las hormonas contrarreguladoras. ¿Cómo vamos a determinar el estado de hidratación? Bueno, según el estado de hidratación, nos va a definir mucho. Un estado de choque o choque hipovolémico es aquel estado donde vamos a tener alteraciones en la perfusión, en índice urinario y en el estado de alerta. ¿Qué vamos a hacer con una hipovolemia severa? Vamos a agregarle una solución cristaloide de 1 litro por hora. Le pongo un asterisco porque ahorita voy a mencionar algo importante. Toda esta hidratación o reanimación se debe de realizar en un lapso de 2 a 4 horas. En caso de una hipovolemia leve, pues se recomienda que el total de cristaloides que le toque lo vamos a reemplazar solamente el 50% entre las primeras 8 a 12 horas. Y si tenemos algún compromiso cardíaco, renal o hemodinámico en el cual nuestro paciente no puede eliminar los líquidos adecuadamente, se recomienda primero realizar un monitoreo hemodinámico con un ultrasonido y el uso de vasopresores tempranos. ¿Ok? Esta reposición, como menciono, en general no debemos de brincarnos más de 48 horas, pero podemos terminarlos en 24 horas. ¿Ok? Esta es otra cosa controversial a lo que dice este consenso. Vamos a analizar rápidamente las soluciones, ¿ok? Si vemos de este lado, nuestro plasma humano es lo más homeostático que tiene. Vamos a poner la solución salina, la cual la manejan mucho en el consenso esto y en las guías anteriores. De hecho, en el mismo consenso hasta dicen, pues se recomienda la solución salina porque es la más fácil de conseguir, la más barata y que nunca falta, ¿ok? Pero si vemos fisiológicamente, no cumple con una de las partes más importantes que es la osmolaridad. Estamos ante una solución hipertónica. El Ringer lactato o Harman, que eso lo tenemos un poquito también más accesible, podemos que se parece un poquito más a la osmolaridad de nuestro plasma. Aunque si ya tenemos a la mano el Plasma Light o el Normosol, tenemos una osmolaridad de 295, muy similar a la osmolaridad normal. Si también vemos otra cosa importante en el Ringer lactato y en el Plasma Light, la cantidad de cloro es menor, ¿ok? Y la cantidad de sodio también es menor. Es muy importante porque nosotros vamos a pasar cantidades elevadas de soluciones, los cuales van a empezar a tener un desbalance hidroelectrolítico. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice que en el estudio de soluciones balanceadas de Self et al, ellos mencionaron que hicieron un metaanálisis, revisaron todos los antecedentes y ¿qué dijeron? Que hubo una resolución más rápida en las soluciones balanceadas contra las soluciones salinas. Otro metaanálisis que también lo hizo a nivel Katagey, que nos dijo exactamente la misma resolución. Y uno de los justificantes por las cuales dicen, ¿sabes qué? Ni uno ni otro es evidente, ni uno ni otro es algo que pueda realizarse, es porque todo ha sido bajo papel. ¿Qué dicen ahorita actualmente? Ahorita se está corriendo, está en curso este estudio muy interesante, se llama Brisket, el cual viene a cargo de Jen y va a comparar directamente qué sucede con la resolución de cetoacidosis con soluciones balanceadas con Ringer lactato contra solución salina en el área de urgencias. Este todavía está corriéndose como tal, pero todo eso nos indica que entonces nuestra hidratación no es a base de solución salina. ¿Ok? Ahorita seguiremos hablando más de la solución salina. ¿Qué vamos a hacer en la reevaluación? Ya pusimos nuestros líquidos, ya pusimos nuestra insulina, ya tratamos todas las alteraciones hidroelectrolíticas y tenemos que ver nuestra visión directamente sobre la glucosa. Si yo ya tengo una glucosa menor o igual a 250, lo recomendable es ya agregarle una solución glucosado al 10% en Y. ¿Ok? ¿Sí? En el caso de que ustedes se topen con una cetoacidosis glucémica, porque nuestro paciente
si tuvo un tratamiento con algún SGLT2 o que le hayan puesto insulina en su casa, vamos a guiarnos directamente de que su glucosa esté por debajo de 200 y tener la evidencia de que sí tiene alteración en los cuerpos cetónicos, que tenga a nivel sérico beta hidroxibutirato. ¿Ok? Acuérdense, una acidosis como tal no da el diagnóstico de cetoacidosis. Tienes que tener la evidencia de los cuerpos cetónicos. ¿Ok? ¿Qué se le va a hacer esto? Cuando tú empieces a tratar tu paciente con insulina, ya debes de incluir la solución glucosada en Y. ¿Ok? Eso es cosa muy importante porque ahorita está de moda ese diagnóstico, ¿eh? Y me ha tocado ver tratamientos un poquito descabellados. La evaluación del estado de hidratación ya está de boga con el ultrasonido. Aunque clínicamente ustedes pueden acercarse a su paciente, revisar si tiene godete, revisar si tiene algunos estertores o crépitos a nivel pulmonar, lo recomendable ya en muchas partes es usar el ultrasonido. Ultrasonido que vamos a ir directamente sobre los pulmones buscando ausencia de líneas B. Vamos a ver que nuestro corazón tenga buena fracción de eyección y nuestra vena cava tenga buena movilidad, ¿sí? Esa movilidad en la cual se pueda estar construyendo adecuadamente y no encontrar una vena cava sobredistendida. Eso nos está hablando de que nos estamos pasando de líquidos. Otra cosa importante en cuanto a hidratación y estado de choque es el ultrasonido hepático, portal y renal, en el cual vamos a observar los flujos arteriales y venosos de esos órganos. Vamos a ver unas pequeñas perlas, ya para terminar con hidratación. Entonces, vamos a tener pacientes que en ocasiones van a requerir más de 2 a 4 litros, aunque nuestra guía nos diga 1 litro por hora, en realidad, si tu paciente joven con una función cardiorrenal normal, encontramos con una frecuencia cardíaca elevada. Eso nos está hablando de que hay una respuesta adrenérgica y probablemente nuestro paciente necesite más líquido por encontrarse en un estado de choque. Ahí que se recomienda continuar la reanimación hídrica, ¿sí? Como mencioné ahorita, otra cosa importante es soluciones balanceadas sobre la solución salina, ¿sí? En la reanimación me han preguntado, doctor, es que si nuestro paciente está en un estado hiperosmolar, eso es punto y aparte, ¿ok? Nuestra solución balanceada es la única que no va a hacer tanto daño. Dentro del tratamiento hay que ver los electrolitos. Estos electrolitos son muy importantes. Primero que tenemos que establecer que nuestro paciente esté orinando, que tenga un índice urinario por encima de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Ok? También tenemos que ver si ese sodio que nos está diciendo en realidad es real o no. Por lo cual lo recomendable es calcular la osmolaridad y de ahí identificar si nuestro paciente es un estado hiperosmolar. Si está en un estado hiperosmolar, la solución va a cambiar a una solución a medio molar o solución salina al 0.45%. ¿Ok? Vamos a irnos con el potasio. Ya vimos que está bien, que está orinando. Ese potasio tenemos que clasificarlo. Si tiene menos de 3.5, hay que detener la infusión de insulina o no iniciar infusión de insulina y reanimar y reponer rápidamente ese potasio. Se va a estar haciendo de 10 a 20 miliequivalentes por litro por hora. ¿Ok? Si nuestro paciente requiere más cantidad, lo recomendable es poner un catéter venoso central y realizar esa reanimación y reposición. ¿Ok? Si yo tengo ya un potasio limítrofe 3.5 a 5, se recomienda que por cada litro que estemos agregando de reanimación, se le ponga 10 miliequivalentes a 20 miliequivalentes. ¿Ok? Para que nosotros lleguemos a un límite entre 4 y 5 miliequivalentes. Si nuestro paciente tiene más de 5 miliequivalentes, iniciamos directamente la insulina sin infundir potasio. ¿Ok? Eso sí, tenemos que evaluar a las 2 horas de iniciar la insulina esos electrolitos séricos para ver si no bajaron.
Dentro de los electrolitos que están de moda poner, pero en realidad ya se vio que no son necesarios, es el bicarbonato. Ese bicarbonato solamente lo vamos a poner en un paciente que esté con un choque muy importante, que esté gravemente o críticamente enfermo y que tenga un pH por debajo de 7 o un bicarbonato por debajo de 10. ¿Ok? Ojo, ha tocado ver cetoacidosis severas que nuestro gasómetro no marca bicarbonato, ¿sí? Pero el pH está en 6.9, está en 7 y vemos al paciente despierto. Quiere decir que si nosotros reanimamos al paciente, hacemos que esa función renal empiece a ejercer, que empiece a producir bicarbonato, nosotros ya podemos dar por sentado que el bicarbonato no es necesario. Si tú ves, mi paciente está críticamente enfermo, no puede respirar o tiene alguna alteración en la cual tenga que intubar, sí se recomienda ponerlo. ¿Por qué? Porque nuestra respiración va a estar por encima de 35 respiraciones por minuto y no vamos a poder acoplar el ventilador con nuestro paciente. Cuando lo pasemos a ventilador, vamos a tener una alteración hidroelectrolítica y gasométrica importante que pueda condicionar un paro cardíaco. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando intubemos un paciente con una cetoacidosis severa. El fosfato no se recomienda reponerse a menos que encontremos una debilidad muscular, ¿ok? O que tengamos un compromiso respiratorio o que nuestro fosfato nos marque que esté por menor a 1. Creo que ya estamos aclarando muchas cosas. Eso es muy importante porque viene lo bueno y la insulina. Y pues recuérdenlo otra vez. Antes de iniciar la insulina, corrijan su hipocalemia. ¿Por qué? Porque ese potasio se va a ver afectado por el mismo hecho de la insulina y su GLUT4, el cual va a condicionar a que se meta ese potasio que está a nivel sérico y se deplete más el potasio, ¿ok? Nuestro nivel también de hidratación es importante porque acuérdense que por cada litro que nuestro paciente esté orinando, vamos a perder más potasio, ¿ok? Entonces, por eso es mucha importancia de poner potasio antes de cualquier otra cosa. Ya tenemos nuestro potasio bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la guía nos marca algo muy sencillo, que si es una insulina, digo, una cetoacidosis leve, la insulina la podemos manejar a nivel subcutáneo. 0.1 unidades por kilogramo de insulina rápida, ¿sí? Y cuando la glucosa baje por debajo o esté por debajo de 250, hay que reducir la dosis a 0.01 kilogramo por hora o inclusive podemos poner igual el 0.1, pero estar reponiéndole la insulina cada 2 horas. ¿Ok? En la cetoacidosis moderada, severa, vamos a tener el esquema que ya conocemos todo. 0.1 unidades por kilogramo en una insulina con una infusión continua. Acordarnos cuando tenemos en infusión, si nuestra glucosa está por debajo de 250, la recomendación es bajarle la dosis a 0.05 por kilogramo, ¿ok? Nuestra meta de glucosa en un paciente con cetoacidosis diabética va a ser de 200 a 250 miligramos por decilitro. Ojo, esas son palabras muy importantes y son preguntas de pase de visita. Por si les toca a los residentes, apunten todo. ¿Ok? Y también recordamos, nuestro paciente siempre lo tenemos que individualizar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con una glucosa que llegó a estar en 250? ¿Sí? Rápidamente vamos a bajar la insulina, muchos mencionan eso, pero oh, sorpresa, le baja la insulina y vuelve a subir la glucosa. Eso quiere decir que a nivel hídrico no estás reponiendo lo que le falta a tu paciente y sigue en estado de choque, sigue aumentando el cortisol y sigue aumentando la adrenalina. Mientras no cortemos ese círculo vicioso, nuestra insulina no nos va a reponer o no nos va a responder cuando la bajemos. Así que abusados, le bajamos la insulina y vuelve a subir, tienes que volver a poner la insulina y vigilar tus líquidos y aumentarlos. ¿Y el bolo, doctor? Porque ahorita ya está en moda que si le pongo un bolo de insulina o no. Oh, sorpresa. Sí se puede poner solamente en un caso de que tengamos un retraso en el inicio de la infusión de la insulina. ¿Ok?
En varios estudios que se han realizado, en realidad tienen el mismo comportamiento el bolo y la infusión. No hay ninguna mejoría rápida, pero ¿qué sí vamos a hacer? Ganar tiempo. Otra cosa importante, si mi paciente está en un extremo de choque muy importante, no tengo una vía intravenosa, podemos administrarle 0.1 unidad por kilogramo de manera intramuscular profunda, ¿ok? De hecho, mencionaba el paper algo muy importante. Oye, ¿sabes qué? Pues estaría padre ponerle todo intramuscular, pero pues al paciente le van a doler las nachas, la neta. Entonces, yo no preferiría que me estuvieran picando las pompis a cada rato. Mejor pudiéramos iniciar una vía mientras intramuscular y luego ya buscamos una vía intravenosa o inclusive una vía central. Creo que estamos desmitificando bastante el tratamiento. Aún así, este tratamiento tiene sus bemoles, ¿verdad? Dentro de todo esto encontramos nuestros tres pilares: la insulina, la hidratación, los electrolitos, pero oh, sorpresa, si se fijan, falta algo ahí. ¿Qué falta? Lo más importante que le exigen y le exigimos a los residentes. Y la vigilancia, la vigilancia es parte de este tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que estar revisando, ¿sí? Tus primeras 2 horas tienes que estar bien, bien, bien pegado a tu paciente. Es un paciente crítico, un paciente que se puede complicar, paciente que puede caer en paro. ¿Qué hay que hacer? Hay que medir los electrolitos. Los principales: sodio, potasio y cloro. Inicialmente puedes pedir todos los electrolitos que puedes medir, pero el que te van a ayudar de control son esos tres. Otra cosa importante, que nuestro paciente esté orinando, que esa función renal esté viéndose adecuada, esté viéndose bien, con un índice urinario por encima a 0.5 mililitros por kilogramo hora. También hay que estar haciéndole gasometrías continuas, una gasometría que sea venosa para ver cómo está ese pH. La osmolaridad se tiene que estar revisando porque, ojo, el cambio de osmolaridad de manera rápida nos va a conllevar a complicaciones importantes. ¿Ok? Y también la glucosa, para ese ajuste de insulina. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que ese paciente esté estable, esté mejor. Ya te diga: doctor, quiero comer, tengo hambre. ¿Cuáles son los criterios de resolución? Los criterios de resolución, según la nueva guía o el nuevo consenso, va a dirigirse a tres cosas importantes. Número 1, pH venoso por encima de 7.3. Un bicarbonato por encima de 18. Y ojo, unas cetonas plasmáticas o capilares menores a 0.6. No se recomienda usar la tira reactiva. ¿Por qué? Porque eso de hecho es pregunta de pase visita. ¿Qué es lo que detecta la tira reactiva de orina? Pues bien fácil, el acetato. Y si pensamos y vemos, y ustedes como buenos residentes o buenos maestros, saben que el acetato viene directamente del beta hidroxibutirato. ¿Ok? Entonces, no nos sirve para ver si el beta hidroxidato ya bajó, porque en realidad vas a tener mucho acetato, porque lo vas a estar excretando por la orina. Entonces, las tiras reactivas no son parte de un medio para decir nuestro paciente ya está bien. Doctor, si no tengo eso, ¿qué voy a hacer? Bien fácil, lo que les mencioné hace rato. Si le pongo líquidos y nuestro paciente ya no mueve la glucosa, ya no está tan hemoconcentrado, si nuestro paciente ya no tiene una acidosis metabólica, si nuestro paciente ya tiene un bicarbonato de manera adecuada, tu paciente ya está en criterios de resolución. Aunque si tú tienes en tu hospital cetonas plasmáticas o inclusive si tú compras un glucómetro que están a la venta que te pueden medir cuerpos cetónicos, también puede servir, ya que esos sí detectan el beta hidroxibutirato. ¿Sí? Yo creo que aquí ya aclaramos otro de los tantos mitos. Ahora el más importante. ¿Y cuándo inicio la insulina? Pues bien fácil. Cuando nuestro paciente ya nos pide de comer,
está comiendo, está tomando líquidos, los tolera de manera adecuada y ya empezamos a ver si le vamos a iniciar una insulina subcutánea. ¿Ok? La podemos utilizar en multidosis o la podemos utilizar en dosis única al día. ¿Ok? Siempre y cuando tenemos que hacer esto. ¿Ok? ¿Sí? Que nuestra glucosa, como les mencioné hace rato, haya dejado de disminuir con la pura administración de líquidos. Se trate y mejore la patología que causó ese estrés celular. Si tenemos un paciente con un golpe de calor, si tenemos un paciente con pancreatitis, si tenemos un paciente con un infarto, lo recomendable es progresar nuestra insulina en infusión a un algoritmo de insulina intravenoso para el paciente crítico directamente a las necesidades de tu paciente. ¿Ok? Entonces, esa es la única manera en la cual va a hacer que tu insulina no la pasemos a subcutáneo porque sigue en un estrés continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya haya resuelto en 24, 48 horas ese estrés y ya podemos progresarla como tal. Si en realidad sí vamos a utilizar la insulina de manera subcutánea, hay que dividirla. De esa dosis total que le saquemos, vamos a obtener un 40 o un 60% de una insulina basal. Una insulina basal puede ser la insulina NPH que utilizamos normalmente en el hospital y, o, mejor dicho, las insulinas lentas. Una insulina glargina como tal también nos puede ser útil. ¿Ok? El resto de eso lo vamos a sacar con insulina rápida, los cuales los vamos a sacar como rescate al momento de que desayune, coma y cene. ¿Ok? Esto respetando que por cada ingesta de nuestra alimentación va a aumentar la glucosa. ¿Ok? ¿Hasta cuándo es esto? Hasta que nuestro paciente lo podamos dar de alta. Ojo, en un paciente joven sin ninguna enfermedad importante, el alta puede ser dada a los 3 hasta 5 días. ¿Ok? En un paciente con una enfermedad crítica o con una respuesta metabólica importante, puede ser dado de alta de 7 hasta 14 días o hasta que se haya resuelto su problema que le causó el estrés. ¿Y cómo la voy a convertir, doctor? Porque pues ya terminé, ya la tengo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tenemos 3 reglas. Ojo, en el mismo documento nos dice, estas reglas son más de tipo experimental y principalmente argumentativa, más que investigada como tal, pero nos ha funcionado y lo podemos utilizar. La primera es basado en el peso de tu paciente. De punto 5 a punto 6 unidades por kilogramo día para una dosis total diaria. Ojo, de esta es la que tenemos que dividir la insulina basal, ¿ok? Si nuestro paciente tiene algún factor de riesgo de hipoglicemia, pacientes geriátricos, pacientes con fragilidad, pacientes con enfermedad renal crónica, hay que ajustarla a punto 3, ¿ok? Si ya tu paciente ya venía usando la insulina, también es una regla importante. Solamente hay que considerar que la dieta y el impacto es diferente intrahospitalario por el nivel de estrés que hay en el paciente y la misma dieta como tal. ¿Ok? También es importante los hábitos nutricionales que tiene en la casa. Si en la casa dice, doctor, yo me he hecho una coca de 2 litros al día, pues desde ya tenemos problemas, porque en el hospital, pues lo único que consume coca es la enfermera, el doctor o algún residente o pasante. ¿Ok? Y el camillero también. De hecho, es el que las trae, ¿eh? Muy bien. Los requisitos de una insulina intravenosa por hora. Esa también se utiliza, de hecho lo utilizamos mucho en urgencias. Sumamos toda la insulina que le damos y luego vemos el total y luego la empezamos a dividir. Ojo, sí funciona. El problema es que la dosis total se dio por un estrés celular, por una glucotoxicidad como tal. Entonces, eso no es tan válido, ¿ok? Sí, porque sí he visto que le hacemos el ajuste, le ponemos la insulina y, oh sorpresa, ya está en hipoglicemia nuestro paciente. Todos corriendo por la coca, se la quitan al camillero y se la dan al paciente. Pues qué caray. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Ya calculamos, ya vimos que sí necesitamos. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo le es el cambio en realidad?
El cambio es bien sencillo. Ya calculamos, ya lo pusimos. Vamos a aplicar la insulina en subcutáneo y nos vamos a esperar hasta 1 o 2 horas. Tenemos hasta 3 horas a que empiece a hacer el efecto de la insulina. Entonces, sí se vale cortarlo a las 2 horas o a las 3 horas. Tenemos que tener que todo ese régimen sea por 24 horas. ¿Ok? Y como les pongo aquí, se prefieren los análogos de insulina basal. NPH es buena elección y la glargina también es muy buena elección. ¿Ok? Inclusive los europeos la ponen desde el inicio del tratamiento de la cetoacidosis. ¿Ok? Siempre ajustando la glucosa para una resolución más rápida. Y de los agentes no insulínicos que consumía mi paciente, doctor, ojo, si estaba con inhibidores de la SGLT2, no se van a utilizar durante toda la hospitalización por riesgo a recaer en una cetoacidosis. Si tengo un paciente tipo 1, un diabético tipo único, insulino dependiente, no se utiliza ningún agente distinto a la insulina, ¿ok? Que también a algún curioso se le ocurre cambiarle, dice, yo tengo este mejor producto y es nuevo, en realidad lo único que vas a producir es una cetoacidosis de rebote y vamos a tener problemas, ¿sí? Y en los pacientes tipo 2, tenemos que tener mucho cuidado en el hospital cuando reiniciamos esa metformina, reiniciamos esa dapaglifosina. Tenemos que ver si está justificado o no, porque también nos puede recaer nuevamente en una cetoacidosis. Ojo, la dapaglifosina y los SGLT2 y todos esos medicamentos ahorita están de boga en el tratamiento de un síndrome cardiorrenal, insuficiencia cardíaca, que sí se pueden utilizar y por eso lo tenemos que individualizar las necesidades de ese paciente. ¿Ok? No todo es no para el SGLT2, pero tienes que tener mucho cuidado y que haya pasado un tiempo para ver si lo reiniciamos. Aparentemente, acabamos aquí lo que nos dice el consenso, pero ojo, ¿y las complicaciones, apa? ¿Quién las va a ver? Vamos a agarrar esa libreta que tengo yo allí de complicaciones de... Mm, 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 mm. y una lesión renal aguda. Vamos a verlas rapidísimo, así que ¿qué hacer si lo presentamos? Hipoglicemia, pues bien fácil, la vamos a clasificar en leve o severa. Si son menores a 70, vamos a darle su glucosa, vamos a disminuir la insulina y vamos a ver si mejora. ¿Ok? Muy importante, no hay que descuidar a este paciente porque si está por debajo de 40, tenemos un índice de mortalidad alto. ¿Sí? Está asociado a una mortalidad. ¿Por qué? Porque nuestro célula ahora sí que no va a tener energía de ningún lado y no va a tener respuesta para poder mejorar. ¿Ok? Por lo cual, ¿qué vamos a hacer? Tomar la glucosa cada hora, 2 horas. Vamos a disminuir la insulina a 0.05 siempre y cuando sea necesario y vamos a reemplazar la solución a una glucosa al 10%. Si tenemos una hipocalemia, la hipocalemia la podemos ver antes del tratamiento o durante el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que mencioné hace rato, la insulina va a intervenir sobre los receptores GLUT4 en el cual va a internalizar ese potasio. El menor a 3.5 lo vamos a tener en el 55%. Menor a 2.5 vamos a tener en el 9% de los pacientes. Y esto también se asocia a una mortalidad importante. ¿Cómo vamos a solucionar? Principalmente que tengamos un potasio cada 4 horas. ¿Ok? Y siempre debemos de reemplazar el potasio a la reanimación. Ojo, si ya está con la insulina, se recomienda retirar inmediatamente la insulina hasta que hayamos repuesto ese potasio. ¿Ok? Se ha calculado entre toda la reanimación que nosotros le hacemos de líquidos la pérdida de 1 a 2 miliequivalentes en total. Más aparte la pérdida que vamos a tener por la misma insulina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese potasio. ¿Sí? En acidosis metabólica de anión gap normal, esto lo vamos a ver más
en el contexto de una solución salina al 0.9% de manera abundante. Se ha recomendado o se ha estudiado que se debe a la pérdida de los aniones, que los cuales se van a metabolizar a bicarbonato. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a utilizar soluciones balanceadas. Vamos a utilizar también, si el paciente dice, ¿sabes qué? Es un paciente neurocrítico, no le puedo poner una solución balanceada porque me va a dar más edema cerebral. Ok, sí puedes continuar con tu solución salina, pero tienes que bajarle la velocidad. ¿Ok? Les recuerdo, ahí está la fórmula para sacar el anión gap, para los que tienen duda. ¿Sí? La trombosis, el estado de cetoacidosis es un estado de estrés continuo, en el cual es un estado protrombótico. Ya se recomendó, ya se vio, ya se checó que se va a alterar la microestructura del coágulo con la presencia de la cetoacidosis o la acidosis per se, junto con la deshidratación. Esto es reversible, ¿eh? Quiere decir que si tú lo arreglas, ya no hay problema. A menos que tú tengas una alta sospecha de que el paciente tenga un factor de riesgo a trombosis, vamos a iniciar una dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular para disminuir ese riesgo a la trombosis. El edema cerebral, en realidad esto lo vamos a ver muy raro, se da más en pacientes jóvenes, en niños, por el uso de ciertas sustancias. Ojo, también es importante por el paciente que tengamos geriátrico en estado mixto. Se da más en estados hiperosmolares, pero también se da por la hidratación abundante y cambios de osmolaridad importante. ¿Sí? Va a tener una mortalidad de ese 5% hasta el 30%. ¿Ok? Hay que vigilar, muy importante en tus pacientes que tengan un estado de alerta que vaya mejorando. Si tú ya tienes un estado de alerta que se va disminuyendo, vamos a ver que el paciente ya tiene factores de riesgo, se va a recomendar hacerle inmediatamente un estudio de imagen para verificar si tiene datos de edema cerebral o no. ¿Ok? Ya diagnosticamos, ya tenemos la evidencia, vamos a empezar con una infusión de manitol y también empezar ventilación mecánica invasiva. En el síndrome de desmielinización osmótica, esto se da más incidencia en el paciente en estado hiperosmolar. Lo manejé y lo dejé por los estados mixtos, ¿ok? ¿Y por qué sucede? Porque extrañamente no le sacas bien su sodio corregido, empiezas a ajustarle la osmolaridad con una solución a medio molar, bajas rápidamente ese sodio y aumentas la desmielización. Aún así, hay que tener cuidado en estos pacientes, ¿sí? Cuando cae rápidamente la osmolaridad, se recomienda regresar a una solución salina del 0.9% o calcularle bien cuánto le queremos aumentar. ¿Ok? Muy importante, esta es pregunta de pase también. Tenemos que vigilar directamente la osmolaridad que no baje de 3 a 8 miliosmoles kilogramo hora. ¿Ok? Porque eso también es muy importante. En la lesión renal aguda, este es usando directamente los criterios que tengamos actuales, el ACI, aunque nuestro consenso habla del rifle, en realidad ya esos están en desuso, se usan malos criterios ACI y los vamos a ver en el 50% de esos pacientes que tenemos con cetoacidosis y el estado hiperosmolar. ¿Ok? Se va a relacionar, con pacientes que sean adultos mayores y que tengan una mayor osmolaridad, ¿ok? ¿Sí? Y con glucosas altas. Generalmente se va a resolver con una rehidratación adecuada y se tiene que estar vigilando continuamente cómo está esa función renal. Ya que terminamos nuestro librito de complicaciones, vamos a decirle bye, bye, bye. Vamos a ver poblaciones especiales. Yo creo que esto nos va a atañer más a nosotros en el área de México, porque no es el típico paciente que nos muestran en los consensos, en las guías, porque ellos están grandotes, altotes, bonitos, y pues normalmente el mexicano es pues chaparrito, gordito, morenito y cosas así, ¿verdad? Entonces vamos a ajustarlo, ¿sí? Para eso vamos a tener varias situaciones, los cuales vamos a vigilar. En los pacientes frágiles o en el adulto mayor, vamos a tener que son pacientes de mayor riesgo. También tiene una mortalidad elevada con una hospitalización prolongada.
Estos pacientes intrahospitalarmente van a tener recurrencias de cetoacidosis, ¿ok? Se van a presentar de una manera mixta y siempre tenemos que ver qué disparó a ese estado de estrés, ¿ok? Normalmente son en los eventos vasculares cerebrales, eventos cardiovasculares, infecciones, sepsis o algún medicamento que esté consumiendo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Hay que tener mucho cuidado con los reanimación de fluidos en estos pacientes. Hay que personalizarlos, hay que estar revisando y vigilando por ultrasonido cómo están las sobrecargas, si tiene datos de sobrecarga o no, y principalmente si el paciente continúa con polifarmacia o no. Me ha tocado ver pacientes que les quitamos nuestras indicaciones, nuestros medicamentos, les decimos a enfermería que lo hagan y extrañamente ellos traen su bolsita escondida y empiezan a tomarse sus medicamentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Estos pacientes, como tienen un deterioro del estado cognitivo y funcional, puede causar autoingestión. De hecho, ahí viene bien claro. Ok, vamos a estar manejando las comorbilidades. Vamos a pedirle interconsulta a geriatría y la verdad, que ellos se encarguen. ¿Ok? Otros pacientes especiales, aquellos que utilizan el SGLT2 no como tratamiento para diabetes, ¿ok? ¿Por qué? Porque en estos pacientes también tenemos que tienen características de que son espontáneas y va a ser aquella que dice, pues ya me estoy tomando los SGLT2, no necesito tomar insulina y oh sorpresa, paciente presenta el estado de cetoacidosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Tenemos que ver si nuestro paciente va a empezar a tener datos de una glucosa por menos de 200 o que sean euglucémicos. Muy importante, para que podamos detectar que sea un paciente con una cetoacidosis glucémica por SGLT2, la característica va a ser presencia de glucosuria. La glucosuria en estos pacientes es muy común, ¿ok? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues bien, bien fácil. Vamos a quitarle sus SGLT2, empezar su reanimación hídrica y al momento en que iniciemos la insulina, ponerle los glucosados del 5 o 10%. ¿Ok? Prácticamente a estos pacientes se les quita el SGLT2 durante la hospitalización y se va a vigilar si van a continuar o no. Pacientes con una enfermedad renal terminal. Esos tipos de pacientes, yo creo que ellos marcan en Estados Unidos que es el 4% de todos los pacientes diabéticos, pero en México en realidad aumenta del 20 al 30% y va aumentando conforme a la edad. ¿Ok? Pacientes van a presentarse con datos de hiperglicemia, con baja tolerancia a la insulina, que quiere decir, vamos a empezar insulina en punto 1 unidad y, oh sorpresa, nos va a estar dando hipoglicemias. Esos pacientes se recomiendan iniciar con dosis más bajas, 0.05, ¿ok? Si vemos que no hay una resolución, la podemos ir subiendo. En esos pacientes, cuando calculemos la insulina subcutánea, es muy importante ya la basal calcularla a 0.3 por kilogramo de peso, ¿ok? Y de ahí ya vamos a distribuirla. Es muy importante con todos estos pacientes renales que tengamos una intervención multidisciplinaria, que la empiece a manejar nefrología, que la empiece a manejar endocrinología para que sea de manera adecuada. Nosotros en urgencias los vamos a ver y si estamos en un medio privado, sí podemos pedir la interconsulta para esos ajustes. Aunque en el medio público, pues la verdad nosotros los subimos a hospitalización y ya los pacientes que estén ahí ya encargándose por medicina interna, lo recomendable es que empiecen a ver ese tipo de especialidades. ¿Ok? Son pacientes extremadamente difíciles de controlar porque se te va a descompensar una u otra cosa. En el embarazo es muy importante porque en el 2% de todos los embarazos con diabetes gestacional van a presentar cetoacidosis. ¿Ok? Normalmente estos pacientes ya tienen el antecedente de diabetes tipo 1. ¿Ok? Y aunque la incidencia no es tan alta, sí se llegan a presentar. Igual vamos a presentar que mejor dicho, que estos pacientes pueden llegar a presentar glucosas menores de 200, presentar euglucemias, y es un estado en el cual sus cuerpos cetónicos por la misma nutrición va a estar desechándolas por la orina. Entonces, el diagnóstico se va a ver directamente con un beta hidroxibutirato a nivel sérico. ¿Ok? En estos pacientes deben de ser
integralmente tratados por el área de ginecología y pues en el área de nosotros también. ¿Ok? Muy bien. Controversias. Ya para terminar, vamos a hablar lo último de lo último. Hace unos días, casi un mes, salió un artículo muy interesante en el cual platicaba de este consenso y en el cual nos mencionan cierto tipo de controversias, ¿ok? Van a ser directamente por la insulina, los fluidos, electrolitos, el manejo de la vía aérea, edema cerebral y nutrición. Vamos a verlos bien rápidos, la verdad, porque creo que ya todos están cansados. Yo estoy cansado, todos están cansados. Paciente con choque hipovolémico de moderado severo. Aunque las guías nos recomiendan iniciar 1 litro en tu primera hora, si tu paciente está en un choque, tu indicación es 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso en tu primera hora. Ojo, esto es reanimación hídrica. Todavía no empezamos el tratamiento con el choque. Me ha tocado, y de hecho hubo una controversia ahí cuando yo era médico externo del turno nocturno con cierto residente, en el cual yo le dije, oye, tu paciente sigue en estado de choque, está hipovolémico, ¿por qué no lo has reanimado? Y me dijo, es que cierto doctor de tal departamento me dijo que lo importante es la insulina. Yo le dije, te falta estudiar más. Me dijo, no, doctor, él me lo dijo. Y en realidad, la evidencia científica, la fisiología y la fisiopatología te dice, si continúa en estado de choque, en estado de estrés celular, con pérdidas de agua, tienes que reponerle esas pérdidas de agua. Tu paciente va a estar taquicárdico, de ahí va a progresar a una hipotensión, va a continuar el choque y lo vas a tener que intubar. Y ya vas a tener dos problemas, tu choque más el problema ventilatorio, que si progresa y no calculaste bien esa frecuencia respiratoria, va a caer en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, antes de andar llegando a esas situaciones, vamos a tratar de manera adecuada, tratar tu choque en tu primera hora con una solución del 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Y ojo, reanimación hídrica es con soluciones balanceadas. Se ha visto, se ha estudiado y hay evidencia que la resolución toma menos de 8 horas de tratamiento adecuado hídrico. Si no haces esa reanimación en tus primeras 2 a 4 horas, ese tratamiento se puede extender hasta 12 horas o 24 horas inclusive. Tengan mucho cuidado, atiendan bien su choque hipovolémico y traten al paciente. La insulina, tu objetivo de insulina para evitar el daño, yo sé que nuestros pacientes pueden llegar con 600, 500 o en un estado mixto, como les mencioné hace rato, pero tú debes de estar bajando de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Esto va a ser para evitar cosas a nivel cerebral. Esto va a ser para evitar alteraciones en la osmolaridad como tal. ¿Ok? Si mi paciente ya tiene una meta de 200 a 250, pues podemos ponerle glucosado al 10. Vamos a ver cómo va evolucionando. Oye, mi paciente sigue presentando hipoglicemia. Le bajamos la glucosa al 0.05 o inclusive en el paciente renal 0.03. ¿Ok? Otra cosa importante que tenemos que ver, la brecha aniónica alta se va a realizar solamente, mejor dicho, el traspaso de una insulina IVA subcutánea, una de las maneras importantes para ver si lo vamos a iniciar o no es vigilar directamente esa brecha aniónica que se causó. ¿Ok? Aunque esto no es absoluto, es algo importante que les ayuda mucho en el servicio de urgencias. En cuanto a electrolitos, hablé ahorita de varios electrolitos. Lo importante del sodio, calcular ese sodio corregido antes de iniciar cualquier cosa. ¿Ok? Cualquier solución que vayas a iniciar, primero corrígele o chécale el sodio, que por cada 100 miligramos es 1.6 mil equivalentes más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sobrecorrección o la mala corrección del sodio puede provocar un edema cerebral. Esto es muy importante porque tenemos glucosas de 500 con cetoacidosis sin estar en estado hiperosmolar o en estado mixto. ¿Ok? El potasio, como les mencioné hace rato, se van a agregar líquidos, digo, potasio, resolución de potasio,
solamente si tenemos potasio por debajo de 4.5, 5. Tus metas van a ser que estén por encima de 5, 5, 5.3 es un buen número, pero si tú estás directamente ya con la infusión de insulina y tu potasio te está dando menor a 3.3, inmediatamente tienes que interrumpir la infusión y debes de corregir a ese paciente con potasio, ¿ok? Hay varios electrolitos que están de boga a ponerle, hacerle, y uno de ellos es el fósforo, ¿ok? El fósforo no se repone de manera inicial porque nos puede atraer otros problemas. Nos condiciona una hipomagnesemia o hipocalcemia. Solamente lo vamos a corregir si tenemos debilidad muscular periférica o debilidad de los músculos respiratorios. También lo vamos a corregir si vemos que en los laboratorios nos reportan menor a 1 miligramo. En cuanto al magnesio, es muy importante que lo vigilemos. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que les ponemos varios electrolitos, puede disminuir al corregir la acidosis. Entonces, estos pacientes nos pueden acarrear o manejar taquicardias de origen ventricular. En cuanto al cuidado del edema cerebral, eh, no hay que hacer una corrección rápida de esa hiperglicemia, ni tampoco de ese estado hiperosmolar, ¿ok? El paciente que ya tenga datos de deterioro neurológico, lo recomendable es que se haga una intubación orotraqueal, una ventilación mecánica y agregarle manitol, ¿ok? La tomografía es parte del diagnóstico de estos pacientes. Estos pacientes llegan a aumentar la mortalidad hasta un 40%. Eso ya lo mencioné ahorita. Vamos a irnos con la nutrición. Si bien la nutrición se ha recomendado que se inicie inmediatamente, sí se ha visto que la nutrición temprana hace que estos pacientes sean egresados rápidamente de la UCI y del hospital. Ojo, la nutrición ya en estudios importantes han mencionado que no va a resolver más rápido la cetoacidosis, pero sí la estancia intrahospitalaria. Y en cuanto a la vía aérea, en un paciente con compromiso respiratorio, tenemos que evitar a toda costa la ventilación no invasiva. Se ha vuelto muy de moda en pacientes con datos de dificultad respiratoria, acidosis, pero estos pacientes tienen un riesgo elevado a vomitarse y aspirarse. Por lo cual, si ya tiene criterios, hay que hacerle ya preparar todo para intubarlo. ¿Sí? Muy importante, estos pacientes están taquipneicos. Tienen que tener cuidado con las apneas porque eso va a acarrearte consecuencias importantes en el equilibrio ácido-base y pueden provocar un paro cardiorrespiratorio. Esos pacientes, si vemos que nuestro potasio, mejor dicho, el bicarbonato, está por debajo de 7 de 10 y un pH por debajo de 7.2, ya hay que agregarle una reposición. Hace rato que hablé del bicarbonato, les mencioné, no repongan bicarbonato a menos que lo vayan a intubar. Esta es una indicación importante para ayudarle un poquito a esa brecha de equilibrio ácido-base y no tener que aumentarle tanto la frecuencia respiratoria. Cuando ya lo tenemos intubado, nuestra frecuencia respiratoria máxima o tope para estos pacientes inicialmente va a ser de 32 respiraciones por minuto, calculándole un volumen normal de 6 a 8 mililitros. ¿Ok? Para los agentes de bloqueo neuromuscular se prefieren la succinilcolina sobre los demás, ya que va a reanudar rápidamente el impulso respiratorio después de que lo intubemos. No se va a recomendar si tenemos alteraciones del potasio alto. Solamente la única alternativa que sí es evidentemente que no nos va a contrariar o nos va a causar complicaciones es el rocurone. Pues ya terminamos con todo este tipo de controversias. Yo creo que ya no quedaron dudas. Creo que ya no hay dudas. Así que les voy a decir que pues muchas gracias a los que vinieron, a los que nos vieron en línea, en video. ¿Ok? Sí. Hay varias cosas importantes, yo creo que antes de ver aquí. Una de las cosas importantes es que nosotros podemos tener acceso a ese consenso en línea con ese QR, en el cual le pueden tomar su foto, los abre directamente y pueden descartar el consenso. Está interesante, está muy bueno.
la verdad, pero les voy a recomendar que lean ese y el otro que te viene de controversias. ¿Ok? Ya dejé un poquito de tiempo, ya se tardó el doctor. Vamos a regresarlo porque el doctor no quiere, doctor. Ahí está. Ya, doctor, ya le tomó la foto. Muy tarde, doctor. Gracias, doctor. Adiós, doctor. Ok. Para cuestiones de actualizaciones y continuar, vamos a darle una pequeña recomendación. Vamos a seguir a la Asociación Mexicana de Emergencias de Nuevo León en redes sociales, ¿ok? Ya sea en Facebook, en X, en Zoom y en Instagram, ¿ok? Ahí están las redes sociales, ¿sí? Y pues para los que son residentes, la verdad, la residencia es mucho esfuerzo, mucha dedicación, es trabajo en equipo, ¿ok?